Al principio, las proyecciones que se hacían eran situaciones cotidianas típicas, sin ningún valor artístico o técnico, pero eso importaba poco, pues el público se sentía encandilado por ver la gente de otros sitios tan cerca. Sin embargo, todo esto cambió cuando Georges Méliès introdujo conceptos como la continuidad narrativa cinematográfica, el travelling y los efectos especiales, en los que se volvió un experto en la materia, creando su obra Viaje a la Luna en 1902, cuyo original coloreado a mano fue un prodigio de la técnica por aquel entonces. También era un apasionado de una técnica que hoy día está muy de moda: el timelapse, que es una mezcla entre la fotografía y la imagen en movimiento. Sin duda, era todo un pionero y fue uno de los pilares del séptimo arte, que aún tenía mucho camino por recorrer. Todos estos avances hicieron que el cine creciese, pero se encontraba con un problema, y es que a las imágenes les faltaba algo importante: el sonido. Aunque efectivamente la grabación de las imágenes no llevaba sonido ni tampoco en su reproducción, a raíz de la evolución narrativa surgieron carteles de texto explicando lo que allí acontecía. Pero prácticamente al mismo tiempo, una orquesta en vivo tocaba música acompañando las imágenes. Al principio, el uso de esta música era poco más de acompañamiento, con un mínimo nexo común a lo que se proyectaba. Pero posteriormente se evolucionó de tal forma que se crearon bandas sonoras que acompañaban la acción, y de un narrador que iba contando al público lo que sucedía, algunos diálogos, etc. Es por eso de que el concepto cine mudo en realidad nunca ha sido así. Como anécdota reseñable, en estas proyecciones la sincronización entre el operador de cinematógrafo y la orquesta era vital. Dado que la acción de movimiento era manual, el operador podía ir más deprisa o más despacio, obligando a la orquesta en vivo a acompañar la velocidad. De ahí que el operador tenía que tener cierta pericia a la hora de darle a la manivela. Entre todos los desarrollos que hubo antes de la llegada del verdadero cine sonoro, hubo uno que era impresionante por su funcionamiento automatizado y control manual de eventos. Su nombre era Photoplayer y era una mezcla entre un piano automático, que ya existían previamente, y que además podía tocar otros instrumentos mediante varias partituras, y el operador del mismo tocar sonidos de efectos especiales, todo esto a la vez. La llegada del cine sonoro tuvo varios pasos hasta llegar a lo que finalmente fue, tal y como sucedió con el propio cine. Uno de ellos se denominaba Vitaphone, que era una mezcla entre el cinematógrafo y el fonógrafo sincronizados. Así, la banda sonora iba en un disco sincronizado con el proyector, el cual además se metía dentro de una cabina insonorizada, pues el ensordecedor ruido de las cámaras hacía muy difícil captar el sonido en directo. Así, la primera película rodada con este sistema fue Don Juan, en 1926, y sin embargo, en este disco solo iba la música, nunca la voz. Seguían existiendo cartelas explicativas de la acción, pero ahora la música ya no estaba en directo. Aunque hubo algunas películas antes, la que más éxito tuvo y que hizo que toda la industria se migrase hacia el nuevo sistema fue El cantor de jazz, en el que el protagonista dice en el minuto exacto 17:20: Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear toot? All right, hold on. Ese momento marcó el pistoletazo de salida hacia la siguiente evolución del cine sonoro.
Los intentos de incorporar el sonido directamente en la tira de celuloide dieron sus frutos finalmente gracias al Dr. Lee De Forest, con el sistema llamado Phonofilm o Photoplay en 1923, que adoptó la Western Electric y enseguida por el resto de empresas dedicadas a la producción cinematográfica. Las películas mudas generalmente se rodaban y reproducían a unos 16 fotogramas por segundo, que era la velocidad a la que el cerebro recrea la ilusión del movimiento. Al incorporar el sonido, se dieron cuenta de que esa cadencia de fotogramas no era válida, pues no había forma de sincronizar adecuadamente el sonido y el lector de la banda de sonido no funcionaba correctamente. Pero, ¿por qué 24 fotogramas por segundo y no otra velocidad? La historia nos cuenta que en realidad fue una conversación entre un proyeccionista, Frank Rich, de Warner Bros., y un ingeniero, Stanley Watkins, de Western Electric. En dicha conversación se le preguntó al proyeccionista a qué velocidad podría ir el film en la cabina de proyección y respondió que a unos 80-100 pies por minuto en los mejores cines y en los mejores casos. Así que se decidió un valor medio, 90. Esta velocidad equivale a los famosísimos 24 fotogramas por segundo. Así, en ese momento, se decidió que esa sería la velocidad a la que debería ir a partir de entonces la reproducción de todas las películas. El problema con todas estas tasas de fotogramas, incluyendo los 24 fotogramas por segundo, es que generaban una serie de parpadeos que resultaban molestos por la forma en la que se proyectaban. El propio Edison ya dijo en su momento: cualquier velocidad por debajo de 46 fotogramas por segundo estresará el ojo. ¿Cómo solucionar entonces el nuevo problema? La solución se llamó obturador mecánico, un ingenio colocado entre el film y el haz de luz del proyector, de tal forma que, sincronizado con la lectura de la banda de audio, tapaba previamente la luz, generando un fotograma en negro, para volver a proyectar nuevamente la misma imagen, volver a tapar de nuevo el fotograma y pasar al siguiente. El resultado de esta operación es que obtenemos un refresco de la imagen 3 veces superior, con lo que de 24 fotogramas obtenemos 72 flashes, de tal forma que se elimina ese parpadeo de los 24 fotogramas originales y el movimiento parece tener más fluidez. Una vez solventados los problemas del sonido y establecidos los 24 fotogramas por segundo, el cine volvería a seguir evolucionando.